3 millones de peces vivos caen del cielo cada verano sobre las montañas de California, soltados desde una avioneta a 60 metros de altura, y casi todos sobreviven al impacto. No es un accidente. No es una película. Es un avión del gobierno vaciando su vientre lleno de truchas sobre lagos que, de otro modo, estarían completamente vacíos. Y esa última palabra es la que importa. Vacíos. Porque aquí está el secreto que casi nadie te cuenta cuando subes a un lago de montaña. Ves un pez cruzar el agua transparente y piensas, ¡qué bonito, la naturaleza! Muchos de esos lagos no deberían tener ni un solo pez. Ninguno. Estaban condenados a ser desiertos de agua fría. Deja que eso cale un segundo. Retrocede 12.000 años. Buena parte de esas montañas estaba enterrada bajo hielo. Glaciares del tamaño de ciudades avanzando lentísimos, raspando la roca como una lija gigante. Cuando por fin se derritieron, dejaron atrás miles de cuencas nuevas que se llenaron de agua de deshielo. Lagos recién nacidos, prístinos, azules y absolutamente muertos. Sin peces. Porque un glaciar no deja supervivientes. Lo aplasta todo. Así que la pregunta de verdad no es ¿cómo llegaron los peces? Es ¿cómo diablos llegó algo a un charco encerrado entre picos de 3.000 metros, sin ríos que suban, sin conexión con el mar, sin nadie que lo lleve? La respuesta fácil es la que ya viste desde el avión. Los llevamos nosotros. Y no es nuevo. En los Alpes hay registros de monjes medievales cargando barriles con truchas vivas a lomo de mula, subiendo horas por senderos imposibles solo para tener pescado fresco los viernes de vigilia. En Norteamérica, a finales del siglo XIX, se organizaban expediciones enteras con caballos y latas de leche llenas de alevines. Y para 1950, alguien tuvo la idea brillante de dejar de sufrir con las mulas y usar aviones. Funcionó tan bien que hoy sigue igual. El pez cae, aletea en el aire un instante ridículo y ¡plaf! Nueva casa. Fin de la historia, ¿no? Pues no. Aquí es donde se complica. Porque hay lagos con peces que estaban ahí siglos antes de que ningún humano subiera con un barril. Hay islas oceánicas, hay charcas aisladas en medio de desiertos, hay lagunas de alta montaña tan remotas que nadie tuvo motivo ni forma de sembrarlas. Y aún así, peces. Nadando tan tranquilos. Como si alguien los hubiera teletransportado. Este acertijo obsesionó a un tipo que igual te suena. Charles Darwin. Se pasó años dándole vueltas a lo mismo. Si un lago está totalmente cerrado y los peces no vuelan, ¿quién los reparte por el mundo? Y su corazonada fue tan simple que sonaba a locura. Los pájaros. Darwin pensó que las aves acuáticas podían llevar huevos de pez pegados a las patas o entre las plumas, volar cientos de kilómetros y soltarlos en un lago nuevo sin enterarse. Durante siglo y medio fue solo una bonita teoría. Nadie la había probado en serio. Hasta 2020. El experimento lo dirigió un investigador húngaro, Adam Lovaskis, y el montaje es de una elegancia brutal. Te lo cuento como si lo estuvieras haciendo tú en el laboratorio. Coges patos reales, ánades comunes, los típicos del parque. Les das de comer miles de huevos de carpa, esos huevos pegajosos y diminutos que un pez suelta por millares. El pato traga. La comida entra en un tubo digestivo con ácidos, con una molleja que tritura, con enzimas diseñadas para deshacer todo lo que baje. Es una picadora química. Nada debería salir vivo de ahí. Luego esperas. Y revisas, con perdón, todo lo que el pato deposita al otro lado. ¿Y qué encuentras? Huevos. Enteros. Vivos. Un puñado minúsculo, sí, apenas 2 de cada 1000. Pero vivos. Y de esos supervivientes, algunos incluso eclosionaron. Pececitos que habían viajado por dentro de un pato, habían sobrevivido a la digestión completa y salieron al mundo listos para nadar. Ese poquito basta. Porque un solo pato puede tragar huevos en un lago por la mañana y aterrizar en otro, a 200 kilómetros, esa misma tarde. Multiplícalo por millones de aves migrando cada año, durante miles de años. La lotería del pato. Compras suficientes billetes y, tarde o temprano, alguno acierta. Y no solo por dentro. Piensa en el barro. Un ave se posa en la orilla, se le pega barro con huevos entre los dedos, alza el vuelo, se posa en otro lago y se limpia. Un transporte diminuto, invisible, que lleva ocurriendo desde mucho antes de que existiera el primer humano con una mula. Ahora bien, antes de que te enamores del pato heroico, seamos honestos con lo que este mecanismo no puede explicar. ¿Por qué hay lagos con peces enormes?
Peces que jamás cabrían pegados a la pata de un ave, ni pasarían por su intestino, ni existían como huevo viajero. Y ahí el pato no te sirve de nada. Ahí manda otra fuerza mucho más lenta y mucho más grande. La propia Tierra moviéndose. Piensa en el lago Titicaca, a casi 4.000 metros en los Andes, entre Perú y Bolivia. Allí vive un grupo de peces, los orestias, que los locales llaman carachis, decenas de especies, y ninguna llegó volando dentro de un pato. Llegaron porque la montaña se levantó debajo de ellos. Hace millones de años, esa cordillera no estaba tan alta. Había ríos, cuencas conectadas, agua fluyendo hacia lugares que hoy son cumbres. Los peces ya vivían ahí. Y entonces, lentísima, imparable, la placa de Sudamérica empezó a arrugarse contra el Pacífico y a empujar los Andes hacia arriba. Centímetro a centímetro, milenio a milenio, elevó ríos enteros hasta convertirlos en lagos de altura. Los peces no subieron a la montaña subió con ellos dentro. Y una vez atrapados ahí arriba, aislados, sin poder mezclarse con nadie, hicieron lo que hace la vida cuando la encierras. Se diversificó. De un antepasado salieron especies grandes, pequeñas, de fondo, de superficie, cada una ocupando un rincón distinto del mismo lago. Es la misma historia que los pinzones de Darwin en Galápagos, pero bajo el agua y a 4 kilómetros de altura. Y aun con todo esto, los patos, los glaciares, las montañas que se levantan, los monjes, los aviones. Quiero ser sincero contigo. Todavía hay lagos que nos dejan rascándonos la cabeza. Charcas aisladas con una única especie que no encaja en ninguna explicación limpia. Casos donde miramos el agua, miramos el pez, y lo único honesto que podemos decir es, no lo sabemos del todo. Y esa incomodidad, esa grieta en el mapa, es exactamente lo que mantiene a los científicos volviendo. Pero déjame contarte una sola imagen antes de terminar. Despacio. En los años 30, en un valle perdido de Sierra Nevada, en California, 2 hermanos pastores subían con sus rebaños cada verano. Y cargaban, en latas de café atadas a las mulas, unas pocas truchas vivas atrapadas más abajo. Cada lago que cruzaban, soltaban unas cuantas. Sin permisos, sin ciencia, sin saber que estaban repitiendo el gesto de los monjes medievales y anticipando el de los aviones. Solo 2 hombres que querían encontrar peces la próxima vez que pasaran por ahí. Décadas después, biólogos subieron a estudiar la trucha dorada de esas mismas montañas. Y encontraron poblaciones florecientes en lagos donde, por pura geología, jamás debió haber ni una. Descendientes de aquellas latas de café. De aquel gesto pequeño y casi olvidado de 2 pastores. Y esa es la parte que me cuesta soltar. Que cada pez que ves en un lago de montaña es el final de una historia que nunca vas a poder leer entera. Puede que su tatarabuelo llegara dentro de un pato. Puede que subiera con la cordillera. Puede que viajara en una lata oxidada al lomo de una mula, hace 90 años, con un pastor que nunca sabrá que sigues ahí. La próxima vez que mires uno de esos lagos, tan quieto, tan vacío en apariencia, recuerda, nada de lo que nada en él llegó por casualidad. Alguien, o algo, hizo un viaje imposible para ponerlo ahí. Y sigue ahí. Esperándote.